días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 3 de febrero de 2025. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Con Byron Feliciano, Byron Baltodano, Sandino y con Carlos Hurtado Ordóñez cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Queremos saludar allá en la ciudad de Matagalpa al compañero Noel Amador Rivera, oyente de Sin Frontera, que trabaja, creo, en el registro público de la propiedad del departamento de Matagalpa. Saludos al compañero Noel Amador Rivera. Realmente me ha dado mucha tristeza la muerte del comisionado Yuri Valle, a quien conocimos cuando era policía de línea, hace muchísimos años, y que siempre hemos tenido una buena relación. Conocido como, creo que fue Dani, si mal no recuerdo, Dani, el seudónimo de Yuri cuando combatió en San Judas. Era un chavalito, era en ese momento, y se metió a la lucha contra Somoza, pues. Chaval humilde. Yuri nunca perdió piso, jamás perdió piso. Y además jamás renegó de sus raíces. Era un sandinista orgulloso de serlo, pues. Y creo que también es meritorio, sobre todo habida cuenta de las dificultades que pasaron los oficiales de policía, en general la policía, durante el neosomocismo entre el 90 y el 2006, que fue una cosa de lo más terrible lo que sufrió la Policía Nacional. Y Yuri fue de los que no solo resistió, sino que reivindicó también su carácter sandinista y sus orígenes populares, pues. Estuvo en muchos lugares, estuvo en el Caribe Norte, estuvo en Rivas, estuvo en Carazo. Estuvo en muchas delegaciones departamentales, territoriales de la Policía Nacional, y últimamente está en la Dirección de Seguridad Personal. Fue intervenido la semana pasada, si mal no recuerdo, y finalmente falleció como consecuencia de su enfermedad. Y la Policía Nacional le ha rendido un tributo muy especial desde el propio día de su fallecimiento, el sábado en la mañana, como a las 10, algo así. Y le entregaron a la familia la orden, la medalla al valor, comisionado Juan Ramón Torres Espinosa. Yuri también era, su trabajo era tan eficaz sin que nadie se diera cuenta, pues, pero lo amenazaba la delincuencia. Lo amenazaban de muerte. Y queremos transmitir unas palabras que él dio, que la Policía Nacional difundió en su momento a través de Visión Policial. Estas son para rendirle homenaje a Yuri, pues yo creo que lo merece. Comisionado General de la Policía Nacional, con un nombre, su nombre completo es Suban Antonio Yuri Valle Olivares. Todo el mundo lo conocía como Yuri. Lo velaron allá en Masaya, lo trasladaron a Managua ayer porque su deseo era ser sepultado junto a su madre, y su madre estaba sepultada aquí en Managua, pues, en el cementerio general. Y entonces, fíjense, esto
a él le dieron la medalla 40 aniversario, en el aniversario 40 de la Policía Nacional en 2019. Y le preguntaron el significado. Yuri Valle. Bueno, nos toca recibir con mucha humildad este reconocimiento que se nos ha hecho, ¿verdad? Hemos dado nuestro grano de arena en estos 40 años y vamos a seguir haciendo nuestros mejores esfuerzos mientras estemos dentro de la institución, ¿verdad? Hoy se renovó compromisos, ¿verdad?, con nuestro pueblo, con la paz, ¿verdad?, con la solidaridad, con la mística, con los valores y fundamentalmente con la sangre de los caídos, con los compañeros que dieron su vida durante estos 40 años, ¿verdad?, que son realmente el motor que sigue dándonos esa fuerza, a pesar de la edad que muchos ya tenemos, para poder seguir adelante. Y yo creo que ese profesionalismo que en ese momento se hizo nos sirvió para poder estar donde estamos. Nos cambiaron el uniforme, nos corrieron un montón de compañeros sandinistas históricos, y eso no tenía nada más que ver que lo mismo que quisieron hacer ahorita, nada más que un poquito más camuflado, desaparecer el sandinismo de la policía. Y no pudieron, ni van a poder, pues, porque el sandinismo no es el uniforme, el sandinismo es lo que uno lleva en el corazón. Mire, la policía, a pesar de ser una policía prácticamente la más nueva en América Latina, aquí a nivel interno hay gente que no nos quiere reconocer los méritos, pero a nivel internacional, aunque ellos no quieran, se están reconociendo. Recientemente se acaba de decir, por varias instituciones que miden los niveles de peligrosidad y todo, que Nicaragua es el país más seguro, a pesar de todo lo que hemos vivido. Y eso es producto del esfuerzo que se hace todos los días por hombres y mujeres policías. Pero yo creo que todos hemos tratado de hacer lo mejor posible desde nuestros compromisos personales, particulares. Estos compromisos no pudieron haber sido posibles sin una base, sin una educación previa, que el mismo Frente fue el que nos la dio. Y este es nuestro grano de arena. Nosotros no podemos olvidar nuestra sangre, ni debemos permitir que se olviden de ella. Eso es algo que lo debemos de recoger y transmitir a los compañeros. Eso es vital, pues nuestros héroes, nuestros mártires, es el fundamento motor, pues, de esta institución. Y eso, un video difundido en septiembre de 2019 en ocasión del 40 aniversario de la Policía Nacional. Me quedo con esa frase del comisionado Valle: el sandinismo no es el uniforme, se lleva en el corazón. Y finalmente esta última cosa entrevista que le hicieron los compañeros de Visión Policial fue a propósito de su propia trayectoria, pues, como combatiente y como Policía Nacional. El comisionado general Yuri Valle. Yo estudiaba en el Instituto Vocacional allá por la carretera norte, y ahí había unos muchachos que eran mayores que yo, tenía como 14 años, creo. Y entonces un día me dicen: mira, ayúdanos a repartir esto, y nos dieron un montón de papeles. Yo no sabía qué era, pero yo los repartí. Después me di cuenta que eran los partes de guerra que traían de Matagalpa la gente del Frente Sandinista. Viví en carne propia la experiencia de haber sido objeto de allanamiento en la casa donde vivía con mis padres. La guardia llegó, habíamos 6 chavalos jugando en una esquina, y cuando miramos a la guardia, como todo el mundo tenía miedo, nos corrimos, nos metimos a la casa. Entonces se metieron, golpearon a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, llevaron preso a 2 tíos. Siempre hay algo que nos motiva para seguir adelante, y es el compromiso con la sangre de nuestros caídos, con la sangre de nuestros muertos, para seguir siendo fieles, para seguir siendo consecuentes con la causa, para seguir siendo sandinista todos los días.
El sandinista todo lo puede y un poquito más. Y eso le decimos a los compañeros, nosotros aquí somos sandinistas y podemos, pero podemos hacerlo mejor. El que no tiene capacidad para servir no puede ser policía. Y para poder servir debe tener un compromiso, ¿verdad? Debe tener esa visión o esa necesidad de servir, porque muchas veces hay gente que no tiene esa vocación para servir, ¿ya? Entonces tienes que ser humilde, tienes que ser cercano, ¿verdad? Tienes que ser paciente. La seguridad ciudadana no era una prioridad pues, para los gobiernos neoliberales. Para nuestro buen gobierno sí es una prioridad la seguridad ciudadana, y eso se manifiesta en la cantidad de unidades nuevas, comisarías nuevas. Hoy tenemos unidades de policía en toditos los municipios, tenemos patrullas y tenemos motocicletas, que eso es un sueño que antes no lo teníamos. Comisionado General Yuri Valle, un saludo a la Policía Nacional, a su jefatura, al primer comisionado Francisco Díaz, a toda la familia y los amigos de Yuri Valle. Fueron dolorosas las imágenes que vimos, tanto en la vela como en el sepelio de su papá, su esposa, su nieto, su hijo, porque nadie esperaba. O sea, todo el mundo confiaba que iba a resistir, que iba a lograr recuperarse, pues, pero no fue así. Son las 6 de la mañana con 46 minutos. Hoy les vamos a presentar, bueno, ya vamos con eso, espérame. La semana pasada, creo que fue jueves o viernes, que el Banco Central presentó el informe del último trimestre del año pasado de las remesas familiares. ¿Qué son las remesas familiares? Son los dineros que nos envían desde su sitio donde están trabajando, residiendo, los migrantes. ¿De dónde vienen principalmente? De Estados Unidos. Hubo un momento en que había una disputa entre las remesas que venían de Costa Rica y las que venían de Estados Unidos, y luego entró España. Ya eso volvió a cambiar. En primer lugar está claramente las remesas que vienen de Estados Unidos y que son el sostén de muchas familias, ¿verdad? Es muy importante los ingresos que vienen de las remesas, que ingresan al país, ¿verdad? La redundancia, proveniente de las remesas familiares. O sea, es muy importante lo que hacen nuestros compatriotas que viven afuera, que se fueron por las razones que sea, pero que mantienen un vínculo con su familia, que se expresa en las remesas familiares y se expresan en las llamadas telefónicas, en los chats, en el venir cada vez que pueden. Los que están legales ya pueden venir, que para Navidad, que para Semana Santa, que para el 19 de julio, vienen muchísimos. Y los que no pueden porque están ilegales, pues mantienen ese vínculo expresado de distintas maneras. Los saludamos a todos. Yo sé que hay mucha angustia en muchos ilegales. Bueno, realmente no son ilegales, ¿verdad? Deberíamos quitarnos ese término. Que no tienen documentos. Pero ilegales no son. De hecho, la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoce como un derecho humano el derecho a migrar. Es que además eso ha sido parte de la historia de la humanidad. O sea, todas las naciones son fruto de mezcla de poblaciones de distinto origen. Por ejemplo, nosotros, pues, antes que nos invadieran los españoles, aquí hubo una migración que vino del norte, los mayas. Algunos dicen que también vinieron grupos aztecas, he leído de todo. O del sur, los chibchas. ¿No? Que fueron migraciones por razones las que fueran, pues, porque ya eran muchos en el sitio donde estaban, por aventura. Hay distintas, por guerra, distintas razones por las cuales migraban las poblaciones, ¿verdad? O que eran secuestrados, humillados y traídos a la fuerza.
como los pueblos de África, que fueron, es una cosa de lo más terrible, esa historia que da más vergüenza como ser humano lo que se hizo, lo que hicieron los ingleses, los belgas, los franceses, los españoles, los holandeses. Llegaron a secuestrar poblaciones enteras y las mandaban a la fuerza, las vendían, las llevaban y las presentaban en un mercado allá en Londres, principalmente, era el principal mercado. Los portugueses, otros sinvergüenza. Los principales mercados de esclavos eran Lisboa y Londres. De las cosas que más vergüenza da a la humanidad entera es lo que hicieron estos malditos en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX. Bueno, y todavía no crean que la esclavitud ha desaparecido, sino pregúntenle a Lula en Brasil. Ahí sigue habiendo esclavitud como tal, formal. O sea, también hay esclavos que los disfrazan de obreros, pues, pero no, en Brasil hay esclavitud como tal. Y no solo negro, de todos los colores habidos y por haber. Pero bueno, lo que quiero decir es que la migración es un derecho, ¿verdad? Y los yanquis tienen migrantes porque los necesitan. Si no lo necesitaran, ¿vos crees que la gente se quedaría ahí? Si no hubiera trabajo, se vienen. Pero lo necesitan y pagan mejor que nuestras economías porque ellos han expoliado al resto del mundo y tienen un mejor desarrollo por esa razón. Ellos nos han saqueado a nosotros durante siglos. Por eso ahora viven mejor que nosotros, porque nos han saqueado. Entonces tienen mejores posibilidades de pagar que nosotros, porque nosotros estamos saqueados por ellos. ¿Verdad? Entonces, como necesitan esa fuerza de trabajo, que además los latinos somos gente que nos gusta trabajar, no somos boludos como ellos, ni estamos acostumbrados a que nos anden con pañuelazos, no. Y trabajamos en las condiciones que sea. ¿Verdad? Entonces, contratan. Sí, aquí durante el gobierno de Biden, latino que se entregaba, le hacían un procedimiento, a las 24 horas ya le tenían el bus, los empresarios que los iban a contratar, y aún así no lograron llenar todas las plazas en muchas fábricas. Los necesitan. Hoy es 3 de febrero, se supone que hoy es un día sin latino. Vamos a ver cómo se desarrolla esa protesta ahí en Estados Unidos, el Día de la Candelaria, y por eso lo van a hacer. Pues los mexicanos tienen esa festividad muy arraigada. Visten al niño y todas esas cosas. Pero lo que quiero decir es que ilegales. No tienen los papeles de ellos, pero ilegales no son. Y están viviendo, hemos visto videos, yo no sé si has visto vos esos videos, pero circulan por todas las redes sociales unas cosas espantosas, cómo los persiguen, cómo llegan con fusiles de guerra a los apartamentos. Y ahora, ayer domingo, mandó ahí Trump una brigada de marinos para acondicionar las cárceles de Guantánamo. Imagínate, él habla de ilegalidad. Y que más ilegal que la base yanqui en Guantánamo, si es un territorio de Cuba, ocupado a la fuerza por el imperialismo norteamericano. Eso sí es ilegal. Y entonces ahí lo van a ir a meter, dice él que solo va a ir a meter criminales, condenados, que no sé qué, que no sé cuántos. Yo te digo, la otra vez te lo dije y ratifico, hombre, el que cometió un crimen, si no me digas que porque se cruzó un semáforo, eso no es un crimen, es una falta. Pero el que cometió un crimen y ha sido debidamente juzgado, pues sí, que lo deporten y ya está. Pero la inmensa mayoría de los inmigrantes no han cometido delito alguno. La inmensa mayoría. Fíjate que se calcula que hay 13 millones y medio de inmigrantes que no tienen papeles. 13 millones y medio. ¿Vos creés que hay 13 millones de delincuentes? Absurdo. Y yo he visto, no sé si lo has visto vos, pero he visto videos de gringos y de gringas llorando. Porque
Ya se fueron sus trabajadores porque eran sus vecinos, lo que sea, llorando. Recuerdo haber visto uno donde maldecía a Trump y dice, yo voté por Trump, pero esto no era lo que yo quería, etcétera. Pues. Entonces, ¿cómo se comportaron las remesas el año pasado? Fíjense. Entre octubre y diciembre llegaron al país 1.415 millones de dólares. 1.415 millones de dólares. O sea, en el año 2023, ¿verdad? Llegaron 1.267 millones de dólares. O sea, un crecimiento de casi 200 millones de dólares más el año pasado frente al último trimestre de 2023. En total, al país ingresaron el año pasado 5.243 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Ese es fruto del esfuerzo de miles de trabajadores nicaragüenses que están en Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá, principalmente, no únicamente. ¿De dónde vienen? De Estados Unidos. Llegaron al país 4.340 millones de dólares, es decir, el 83%. O sea, de cada 100 dólares que ingresan a Nicaragua, 83 vienen de Estados Unidos, por remesas familiares, 83 vienen de los trabajadores nicaragüenses en Estados Unidos. Eso significó un 13% más, esa cantidad de remesas, que el año 2023. De Costa Rica llegaron casi 400 millones de dólares, más o menos el 7,5%. Es decir, de cada 100 dólares que ingresan por remesas familiares a Nicaragua, 7.5 dólares vienen de Costa Rica. De España llegaron 303 millones y medio de dólares, que es más o menos el 6% de todas las remesas. Y un poco más que el 2023. En 2023 llegaron 276 millones de dólares. Y de Panamá, que hubo un momento que antes de la pandemia, fue el momento más de mayor cantidad de nicaragüenses en Panamá, llegaron a trabajar el sector comercio y también el canal. Ya vamos a hablar de eso también. De Panamá, el 1%, 56 millones de dólares. Más o menos lo mismo que en el año 2023. ¿A dónde vienen? Principalmente a familias de Managua. 1 de cada 4 dólares, o sea, 25 de cada 100 dólares vienen a Managua. 11 de cada 100 dólares van a Matagalpa. 9 de cada 100 dólares van a Chinandega. 7,5 de cada 100 dólares van a León. 7 de cada 100 dólares van a Nueva Segovia. Y 6.8 de cada 100 dólares van a Estelí. Estos son datos del Banco Central. Generalmente la gente que emigró a España es de la Segovia. Hay muchísimos nicaragüenses originarios de la Segovia que se fueron para España. Eso fue a principios de los 2000, principalmente, pues, no únicamente. Ese es el peso del trabajo de los migrantes en la economía nacional, que es sumamente importante. Hay que tomarlo en cuenta. Son las 6:58. Con todo esto que está pasando, ustedes saben, ¿verdad? Ya, además que Trump se lanzó contra los latinos principalmente, no únicamente, hay muchos migrantes que es de la India, de Pakistán, de Corea, de Sri Lanka, de África hay bastante, de Haití. Además de eso, pues ustedes saben que se lanza, que quiere adueñarse de Canadá, México, Panamá y Cuba. ¿Verdad? Ya vamos a hablar un rato, hablamos un poquito de lo de Panamá y lo de México. Pero además ha tirado guante, ¿qué dijera yo?
tenía 6 mercenarios y narcotraficantes yanquis presos en Venezuela. Uno de ellos era el lavandero del cartel de Sinaloa, que se dedica al fentanilo. Pero los 6 terroristas, gente que contratada por la CIA y otros servicios de inteligencia de Estados Unidos para conspirar contra la revolución bolivariana. Entonces mandó un baboso ahí, un gringo, a que hablara con el gobierno de Venezuela para negociar su liberación, y se los dio el presidente Maduro, lo recibió en el Palacio de Miraflores y se los entregó. Pero más tardó en entregárselo el presidente Maduro que Donald Trump lanzar 4 chanchadas contra Venezuela. Pero barbaridades habló, ¿verdad? Te repito, uno de ellos del cártel de Sinaloa, lavandero, más de $5 millones le lavó en un corto periodo de tiempo ahí desde Venezuela. Y todos involucrados en acciones terroristas ahí en Venezuela. Entonces me estaba acordando yo del famoso discurso del Che, que en los yanquis, en el imperialismo, no hay que confiar ni tantito así. Entonces me fui a buscar el texto, ahí lo tenía guardado, el video, el audio, y lo vamos a compartir, pero primero quiero leerle la parte esencial, porque hay varias lecciones del Che. Es un discurso que él pronunció el 30 de noviembre de 1964, hace casi 60 años, más 61, va a cumplir este noviembre. Más de 60 años. Repito, 30 de noviembre de 1964, en la inauguración de una empresa industrial, combinado industrial le llaman en Cuba, en Santiago de Cuba. Decía a propósito, miren lo que es la coincidencia, ¿no? Yo he estado leyendo mucho sobre lo que está pasando en el Congo. El Congo es probablemente, si no uno de los más, de los territorios de mayor riqueza en el mundo. Por agua, por biodiversidad, por minerales, por la calidad de su gente. Y es uno de los países más pobres del mundo, porque lo que han hecho a lo largo de siglos, los belgas, los franceses, los ingleses, los yanquis, es saquear y empobrecer a su gente. El país donde mayor cantidad de niños trabajan es en el Congo, y es donde menos servicios de salud, electricidad, agua potable, vivienda, carretera, ahí no hay nada. Todos se lo roban y viven en condiciones de esclavos. Además contratan a propios congoleños, les pagan bien para que sean vigilantes de esos esclavos y que los dividen. Es una cosa terrible lo que vive el Congo. Están en guerra ahorita. Ruanda se ha metido. Ahí hay un conflicto de vieja data allí. Pero bueno, estaba leyendo y él el Che se refiere precisamente a lo que pasa en el Congo. ¿Ya? Dice, ahora, dice el Che, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. Y recuerda el Che, el otro día, oigan esto, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Recuerden, Congo es la tierra de Patrice Lumumba, un héroe. Hay que recordar esto. Patrice Lumumba tuvo la virtud, además de, no solamente de, ¿cómo te dijera yo?, de aglutinar a distintas agrupaciones de la población congoleña
alrededor de la idea de la independencia de Bélgica, que era la colonia. O sea, lo que hizo Bélgica en el Congo no tiene nombre. Otro día vamos a contar de esas cosas, pero no da tiempo hoy. Pero bueno, no solo tuvo esa virtud, sino que también además recuperó gran parte de las raíces culturales, idiomáticas, de todo tipo, de esos pueblos que conforman el Congo. O sea, Patrice Lumumba es uno de los más importantes próceres de la humanidad. Culmina la independencia, logran la independencia y después los belgas compran. Siempre hay traidores, no siempre hay gente que se vende y se compra, pues. Y asesinan a Lumumba, pero además lo capturaron, lo torturaron, lo golpearon, desaparecieron su cuerpo. Solo quedaron unos cuantos restos que se lo llevaron los malditos belgas. Ahí hicieron un acto y no sé qué. Hay como 10 o 15 años. Nos arrepentimos de lo que hicimos y siguen haciéndolo. Esa es la hipocresía. Entonces dice el Che, eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. La bestialidad no tiene factura estadounidense. La bestialidad es de carácter imperialista. Los belgas, los franceses, los británicos, los holandeses, los españoles, los portugueses, los italianos, los suecos. La bestialidad es, como te dijera yo, es consustancial al imperialismo, a la naturaleza imperialista, a la ambición. Entonces dice el Che, la bestialidad no tiene frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitlerianas, como bestias son los norteamericanos hoy. Y mira lo que es la vida, ¿verdad? Cuando Hitler invade Bélgica y la ocupa en cuestión de días, porque ahí no hubo ninguna resistencia, ¿verdad? Invade Bélgica, eso días después se sabe en el Congo, y eso inspiró a mucha gente. Dice, te fijas que no son invencibles esto, vamos, no, luchemos contra esto. Lo que es la vida, ¿verdad? Porque eran muy valientes, porque tenían muchísima mayor poder de fuego, de armas, contra la población del Congo. Eran muy valientes, asesinando y todo al pueblo congoleño, esclavizándolo y saqueándolo. Pero cuando les tocó resistir a un ejército que era superior, ahí todos se rindieron. Esa es la naturaleza de todos estos desgraciados. Pero bueno, entonces dice el Che, bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Lo que hicieron en Argelia no tiene nombre también. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que los convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario o de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Fíjate bien, ahorita, ustedes saben lo que pasó en Siria. Se rindió el ejército sirio antes de combatir. Ni siquiera combatió. Antes de combatir se rindió. Y Assad salió huyendo y está en Moscú. ¿Verdad? Entonces, los que se rindieron, incluyendo gran parte del aparato burocrático del Estado sirio, los que se rindieron, ¿verdad?, hoy están siendo asesinados. Ha habido una escala de asesinato bestial del grupo que hoy gobierna en Siria, que fue creado por Estados Unidos, que eran los terroristas, que hace como 10, 15 años aparecían los videos donde le cortaban la cabeza a sus prisioneros, por ejemplo. Bestias, las bestias del imperialismo, creados por ellos, y que hoy son recibidos con bombos y platillos por la Unión Europea, por los yanquis, por los ingleses, etc. Pues esas bestias están matando a todo aquel que era parte del gobierno de Assad, incluyendo generales del ejército que se rindió, científicos sirios asesinados. Porque es la naturaleza del yanqui, o sea, como dice el Che, dispuesto a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario. Que era lo que querían hacer aquí. ¿No se acuerdan lo que nos pasó en 2018? Igual.
Que es lo que a veces hay compañeras y compañeros que no entienden. O sea, el imperialismo no es que desea que tener un gobierno nada más dócil, no, quiere exterminar a todo aquel que se atreve a desafiarlo, exterminarlo, a él y a su familia. Y a veces no nos cae el 20, que eso es así. Y hay que asumirlo, hombre. Por eso aquí en el juego de la defensa de la patria, de la Revolución Popular Sandinista, en ese juego de la defensa, que no es un juego, en esa labor de la defensa, ¿verdad? Nos va la vida. Y no es una frase retórica, es la pura verdad, nos va la vida. Y a veces se nos olvida. Dice el Che, y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo. Voy a repetirlo. La estatua que recuerda a Lumumba nos recuerda también en la historia trágica de Lumumba, mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni un tantito así. Nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los estadounidenses, los norteamericanos, que vinieran a inspeccionar nuestro territorio, Cuba. Esas mismas Naciones Unidas. Entonces aquí vienen las lecciones que nos ofrece el Che. Pongan cuidado, por favor. Esa es la gran lección que tenemos que aprender nosotros con los pueblos del mundo. La lección de estar decididos y firmes a no ceder ni una pulgada ante el imperialismo, porque es una guerra sin cuartel, porque independientemente de que Francia una vez haya sido símbolo, por ejemplo, de los pueblos libres del mundo, con la Revolución Francesa en 1789, ¿verdad? Independientemente de que Francia una vez haya sido algún símbolo, por ejemplo, de los pueblos libres del mundo, cuando luchaban contra la libertad del pueblo argelino, esos soldados se convertían en bestias furiosas, y la pequeña Bélgica, que gimió hace poco bajo la bota del imperialismo alemán, se convierte en el Congo también en una hueste de asesinos, de hienas prácticamente, de chacales de la peor especie. ¿Y para qué hablar de nuestro querido, conocido, el imperialismo norteamericano, cuyas huellas tantas veces han quedado aquí? Y si no, recordemos lo que hicieron los yanquis aquí en Nicaragua, en las Segovias contra los campesinos, contra los indios, o aquí en Managua para el terremoto del 31. Sigo con lo que dice el Che. Primera lección: decididos y firmes a no ceder ni una pulgada ante el imperialismo, porque es una guerra sin cuartel. Tenemos que aprender esa lección, dice el Che, y viene la segunda. Tenemos que aprender también la lección del odio necesario, porque contra esa clase de hienas no puede haber otra cosa que el odio, no puede haber otra cosa que el exterminio. Cuando los patriotas congoleños o de cualquier país del mundo tomen bajo su mano a aquellos que asesinaron inmisericordiamente a tantos miles de infelices mujeres, criaturas, ancianos, hombres que no habían participado en la lucha, hay que recordar. Hay que recordar como recordamos nosotros después de la liberación, para que los crímenes no queden impunes, para que no puedan miserables como Zombe, por ejemplo, retirarse después a otro país cuando pierdan la guerra, que necesariamente van a perder. Y esa lección de odio, dice el Che, de cohesión necesaria de todo el pueblo para luchar hasta el último hombre contra el imperialismo, tenemos que tenerla presente, porque nuestros peligros no han pasado, porque la alegría presente al construir nuestra fábrica, al inaugurar centros de trabajo, centros de recreación o de servicios de cualquier especie, todos los días se ve empañada por la acción del imperialismo. Y a veces
en el intermedio de los centros de producción que nosotros vamos a inaugurar, tenemos que celebrar un acto donde despidamos a algún soldado muerto en Guantánamo, algún patriota asesinado por los gusanos en cualquier lugar del país. Y no bajar la guardia. Esa es la tercera de las importantísimas cosas que tenemos que tener presente. ¿Estamos claros? Decididos y firmes a no ceder ni una pulgada al imperialismo. Odiar, dice Che, a las hienas, a los asesinos. Y 3, no bajar la guardia. Vamos a escuchar el fragmento pequeñito donde nos recuerda el Che. No se puede confiar en el imperialismo, pero ni un tantito así. Nada, escuchemos. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y recordemos siempre que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. No podemos olvidarnos el Che, de esas lecciones del Che, las 7:20, no se nos olvide. Yo creo que quien mejor ha asimilado esa lección como líder de un país es Daniel y Rosario. Son los que mejor han asimilado. No confían en ni tantito así. Los yanquis están acostumbrados a avasallar y no aceptan otra cosa que no sea la sumisión total. Te dan caramelitos por aquí, caramelitos, pero realmente lo que quieren es matarte. Y si te creíste el cuentecito, no, que con este sí, que con este... No. Ni tantito así. Voy a cambiar de tema totalmente. Fíjense, están ocurriendo eventos en el mundo que van a cambiar nuestra vida y ni cuenta nos damos aquí en Nicaragua. Tal vez uno sí, pero el otro no. A ver, la semana pasada fue noticia mundial, era la aparición de un programa de inteligencia artificial de los chinos. Y fue noticia mundial, el DeepSeek, porque derrumbó la cotización de todas las empresas dedicadas a la inteligencia artificial que se producen en Estados Unidos, que parecían como que eran imbatibles y que ellos eran los que dominaban el mundo de la revolución tecnológica que ya empezó. Porque ustedes saben que la inteligencia artificial va a ser vital para muchísimas cosas. O sea, no solo se trata de que nos quieren sustituir, ¿verdad? Y los robots y toda esa cosa que ya sabemos, sino que es muy importante para avances científicos. Entonces vienen los chinos y se sacan la DeepSeek. Además que les costó como $6 millones a ellos hacerla. Y los yanquis invirtieron como 100 millones en una chochada y es superior DeepSeek, el ChatGPT. O sea que ahora hay muchos estudiantes que hacen sus respuestas en la inteligencia artificial. Y creen que engañan al profesor, se engañan a sí mismos. Pues. Porque no tienen el conocimiento, sino que copy-paste. Pero bueno, pues. Ese es uno. Y el otro es algo que aquí es poco conocido. La corporación estatal de Rusia, Rosatom, que se llama Corporación Estatal de Energía Atómica, Rosatom, acaba de anunciar, ¿verdad?, lo que se denomina un salto en el desarrollo tecnológico. O sea, más allá de un avance, es un salto. Acaba de desarrollar un ordenador cuántico
de 50 qubits. El qubit es la medida cuántica, que es como no sé cuántos miles de millones de veces de un giga. 50. Entonces, con esto, no solamente Rusia ya está al nivel del desarrollo de la mecánica cuántica, sino están a la vanguardia. Después que decían que a Rusia le iban a liquidar, que ya no tendría ningún tipo de avance, ¿verdad?, con la guerra y demás, sino que ahora están por encima de los demás. ¿Y esto por qué es importante? Esto va a ser sumamente importante en la medicina, por ejemplo. Esto va a permitir desarrollar rápidamente avances en la lucha contra el cáncer, que solo Rusia lo está haciendo, porque las malas lenguas dicen que los yanquis hace tiempo tienen la cura contra el cáncer, pero no la desarrollan porque el negocio es la medicina, la quimioterapia y todo eso. Bueno, pues los rusos ya tienen la vacuna contra el cáncer, que la van a producir masivamente a partir de finales de este año, principios del próximo. Aquí en Nicaragua probablemente se va a producir también en el laboratorio que tiene Rosatom en Nicaragua. Dice este compañero, el salto cuántico de Moscú es real, tangible y se basa en la ciencia. Con un equipo de más de 1,000 especialistas, incluyendo 600 científicos de alto nivel, el logro de Rosatom, la corporación rusa, aplasta la manía narrativa occidental del atraso tecnológico ruso. ¿Por qué es importante? Explica. Porque la computación cuántica no es una moda tecnológica más. Es la clave para desencadenar revoluciones en todos los sectores, desde la medicina a la inteligencia artificial, desde la finanza a la logística. Imagine modelar moléculas complejas para desarrollar nuevos medicamentos en semanas y no en años. Imagine predecir pandemias antes de que se propaguen, optimizar las cadenas de suministro mundiales en tiempo real o descifrar protocolos de cifrado de los mensajes cifrados que la NSA, la agencia gringa de inteligencia, creía indescifrable. Ese es el poder que Rosatom está poniendo sobre la mesa de Rusia. La supremacía cuántica. Yo te aseguro que muchos de nosotros entendemos muy poco de esto, pero esto es un avance gigantesco en la ciencia, ya verán. Y lo vamos a sentir en nuestra vida cotidiana en un par de años. Ya verás. Entonces, mientras los yanquis y los ingleses y los alemanes y no sé quién, se me olvidó Alemania en toda la brutalidad, ¿verdad? Con todo lo que hizo Hitler contra el pueblo judío, contra los comunistas. Pero bueno, entonces mientras todos ellos andan metidos en buscar cómo quitar y poner gobiernos dóciles, quitar gobiernos rebeldes, poner gobiernos dóciles, anexarse territorio, lo que hace los científicos rusos es dar este salto gigantesco en la supremacía cuántica. Pues. A ver, hablemos del geófago Trump, que no es Trump, es el imperialismo. Recordemos, Trump representa al gran capital de los grandes capitales, de los más grandes capitales del planeta. O sea, los hombres más ricos del mundo están gobernando en Estados Unidos, son ahora los jefes del imperialismo mundial. No se nos olvide esto. Si antes Biden o Obama o Bush o Clinton o cualquiera de los anteriores presidentes de Estados Unidos eran empleados del gran capital, esta vez es el gran capital el que ha asumido el poder en político. Por eso se le denomina el oligopolio. Entonces, se fue ayer el narcotraficante Marco Rubio a hablar con Mulino, a disciplinar a Mulino. En Panamá recordemos que Mulino es un tipo de muy pocas luces, un más bruto. Porque es bruto, ese más es bruto. Yo no, apenas debe haber desarrollado un poquito la inteligencia, tal vez no tan mediocre. Es bruto. Primero. Segundo, es
un hombre que nació sin rodillas. Genuflexo total ante los yanquis. Él respira como los yanquis. Él aspira a ser algún día ciudadano. Es un tipo despreciable, deleznable. Ni siquiera es leal a su propia gente. Pues no traicionó a Martinelli, pues, que fue, gracias a él, es presidente. Y después lo traicionó y él lo mantiene encerrado en la embajada de Nicaragua. No le quiere dar el salvoconducto. Imagínate vos. Es despreciable. Molino es un ser despreciable. Al principio salió muy valentonado. El canal es de Panamá y no sé cuánto. Llega Marco Rubio, lo sentó a ver. Mira, o me haces caso o te quito el canal. No, a ver, patrón, ¿qué quiere que haga? Sacar a China de aquí. ¿Qué es sacar a China? Tienen un tratado, un acuerdo, creo que es de 10 años de duración, mediante el cual Panamá se incorpora a la ruta de la seda, además ha recibido financiamientos y donaciones de distintos proyectos, ¿no? Y hacen negocios, hay empresas chinas que hacen negocios ahí en Panamá, como hay empresas yanquis, como hay de todos lados que hacen negocio en todos lados. Entonces, me sacás a China de aquí. Y a partir de ahora me vas a privilegiar el tránsito de cualquier buque mío que va a pasar por ese canal. Y si hay cola, me los vas a poner de primero en la cola. Y allá los chinos de último. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué más quiere, señor? ¿En serio? Bueno, si te portás bien, ahí te dejo que sigas administrando el canal. Pero ya sabes, sacame a los chinos de aquí. Y a los rusos, todos. Yo soy el privilegiado y me vas a dar primer lugar en la pasada por el canal. Sobre todo este problema porque Panamá no tiene agua. Cuando hay mal invierno, no son capaces las esclusas del canal, las 3 esclusas ahora del canal de Panamá, de subir y bajar para que pasen los barcos. El canal de Panamá no tiene capacidad para los nuevos buques que se han fabricado en todo el mundo, que son de enorme calado, ancho, gigantescos, no tiene capacidad. Entonces, se hacen unas colas. No sé si ustedes vieron la foto del año pasado. Perdón. Una foto donde está la gran cantidad de buques esperando turno para entrar, o sea, por Colón, o sea, salir, o entrar por la ciudad de Panamá para atravesar el canal y pasar de un mar al otro, del mar Caribe al Pacífico o viceversa. Enorme las colas. Y eso encareció mucho los productos en muchos países, incluyendo nosotros, ¿verdad? Incluso provocó escasez en algún momento determinado de algunos productos industriales. Entonces los yanquis le dijeron a Molino, ya sabes, pues. Pero además, mano, si te portas mal, aquí traigo a los marinos, ¿viste? Te quito a vos. Y nosotros nos vamos a ocupar del canal. Hay un compañero que me decía, vas a ver, Panamá va a terminar siendo un estado de Estados Unidos. Y aquí también hay que meter un poquito, a ver qué reacción tendría el pueblo panameño. Yo creo que sería una reacción, como te dijera yo, mixta. Los sectores medios panameños y la burguesía, la oligarquía panameña son yanqui. Yo conozco Panamá y por eso lo digo, pues. Pero yanquis, respiran por los yanquis, aspiran a ser como yanquis. Todos los sectores medios ahí. Las clases populares son otras cosas, ¿verdad? Pero recordemos, Panamá es un país poco poblado, tiene 4 o 5 millones de habitantes, lo más. Tiene una población indígena muy fuerte, totalmente marginada. Pero no tiene ejército. Tiene una policía militarizada, pues, pero ahí no hay ejército. Y la educación patriótica es sumamente limitada. Entonces, ahí no esperen ustedes una resistencia estilo Nicaragua. Es decir, se meten aquí, mano, y aquí tienen guerra para décadas. Y van a salir hechos pastes de aquí, van a morir montones de marinos. Aquí es otra cosa. Además, nosotros tenemos experiencia como pueblo, pues. Panamá no.
Entonces lo pusieron en orden a Mulino. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. ¿Ven? Esa es la oligarquía. Cuando la oligarquía asume el poder, así son, hombre. No creas que Martinelli sería diferente, igual que él, que Mulino en ese sentido, por yanqui total. ¿Ah? Dice Mulino, la soberanía del canal no es negociable. Y te dijeron, mira, o me haces caso, te lo quito. No es negociable, dice. Dale, pues. Quien sí se portó con mucha dignidad ha sido la presidenta mexicana, la Claudia Sheinbaum. Y fue una respuesta rápida, porque Trump cometió un gravísimo error. Gravísimo error. Seguramente van a tratar de componerlo. Hoy hay una conferencia a través telemática, pues, vía internet entre Trudeau, Claudia Sheinbaum y Trump. Una llamada múltiple, pues. Y seguramente Trump ahí va a tratar de rectificar la metida de pata del viernes. No, el sábado, que fue un comunicado de la Casa Blanca. Fue por escrito, además, ni siquiera fue que lo dijo él. A ver, primero le pone impuesto, 25%, es decir, ¿a quién afecta? Al consumidor estadounidense, también afecta a México, porque al ser más caro el producto mexicano en Estados Unidos, hay menos ventas, es lógico, pues. Si vos tenés, a ver, por ejemplo, un aguacate, si el aguacate valía hoy $5, ahora va a valer 25% más, o sea, $1 más, un poco más de $1, va a valer 6. Y si te ofrecen un aguacate de otro país o de ahí mismo, porque también se produce en una parte de Estados Unidos el aguacate, que vale $3, que va a preferir el consumidor, pues es lógico. O simplemente lo saca de su dieta. Un ejemplo es ese. Pero es que el aguacate es de menor peso en las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Lo más importante ahí son automóviles ensamblados en México, repuestos, piezas vitales para ensamblar en Estados Unidos que se producen en México, o computadora, o refrigeradora. Entonces te van a tener una refrigeradora producida, por decir algo, en Singapur, que es más barata que la que se produce en México. Entonces el consumidor va a preferir la de Singapur. Es lógico, pues. Porque vos como consumidor buscas lo bueno, pero que también que sea barato. Es lo lógico, lo normal. Entonces le pone 25% de impuestos a todo lo que ingrese desde México o lo que ingrese desde Canadá. Pero lo más grave es que viene la Casa Blanca y emite un comunicado, una nota, donde dice que lo hace porque el gobierno de México es cómplice del narcotráfico y el crimen organizado. O sea, y ese es un insulto del tamaño de la catedral, hermano, del tamaño del planeta. Y rapidísimo, la Claudia Sheinbaum, pero a las 4 o 5 horas respondió. ¿Ya? Además de rechazar lo que ella califica como calumnia, y tiene razón, le dice a Estados Unidos, primero rechazar la calumnia, dice, si en algún lugar existe tal alianza, es en las armerías de Estados Unidos, que venden armas de alto poder, es decir, las armas de alto poder son las que manejan los ejércitos, a esos grupos criminales, como lo demostró el propio Departamento de Justicia en enero de este año. Una agencia, el Departamento de Justicia, publicó su informe concluyente de la investigación que hizo sobre el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y dijo que hay una armería del complejo militar industrial que es la que abastece de armas de alto poder a los narcotraficantes, al crimen organizado en México. Lo dice el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entonces se lo saca en cara a Claudia Sheinbaum. Pero después le dice, además, pero ¿y ahí? ¿Y si ustedes qué hacen ahí para combatir el narcotráfico? ¿Qué hacen ustedes en Estados Unidos? ¿Dónde está la lucha de los gobiernos de los estados
o del gobierno federal de Estados Unidos contra los traficantes, el tráfico del menudeo, o el tránsito de droga de un estado al otro, o el lavado de dinero. ¿Dónde están? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes por curar a todos esos adictos? ¿Qué hacen ustedes por evitar que haya más adictos? ¿Verdad? Pero además le dice, si el colmo dice, y además eso lo dice también un fallo judicial en Estados Unidos, que juzgó a una farmacéutica porque vende derivados del opio. ¿Cómo es que se llama esta famosa tableta que es contra el dolor? Una es la tramadol, pero no me acuerdo ahorita cuál, la que era, que la venden sin receta y causa adicción. Y es una epidemia horrenda la que hay en Estados Unidos por causa del consumo de no solamente el fentanilo, que es el peor de todo, sino de cocaína, de los productos derivados del opio, productos supuestamente farmacéuticos que los venden a la libre. O vas a una farmacia, dame tanta, y te la dan sin ningún tipo de problema. En Estados Unidos, cada 24 horas, pongan cuidado en este dato, cada 24 horas mueren más de 300 personas a causa de una sobredosis. Más de 300 personas mueren por sobredosis en Estados Unidos cada día. Así de espantoso es. ¿Y qué hacen los yanquis? No les interesa, porque es la juventud, primero joven, segundo son de los sectores menos favorecidos. Entonces, ¿qué les importa? Que se mueran todo eso. ¿Dónde le ponen atención? Cuando son los ricachones. Porque como el hijo de Biden, ¿verdad? Narcotraficante y drogo y delincuente y corrupto, hizo negocio por todos lados, ya lo indultó Biden. Ahí sí les interesa, pero bueno. Antes de irse lo indultó a su propio hijo. ¿Verdad? Pero bueno, te repito, 300 estadounidenses mueren cada día a causa de sobredosis de cualquier tipo de droga. Vicodin se llama puchiga, me acordé. Vicodin, derivado del opio. ¿Por qué los yanquis querían quedarse en Afganistán? Porque era el principal productor mundial de la materia prima del opio, girasoles. Llegaron los talibanes, acabaron con eso. Perdón. El 80%, pongan cuidado a esta cifra, 8, ¿verdad?, de cada 10 kilos de fentanilo que se producen en México o que trafican en México son manejados por estadounidenses. 8 de cada 10. Y los yanquis no hacen nada porque parte de su negocio. Ya ven que fue a hacer el enviado de Trump a Caracas a buscárselos a un narcotraficante, un lavandero, por ejemplo. ¿Verdad? Hay un periodista mexicano que se llama Jesús Esquivel, interesante, él publicó un libro en hace como 3, 4 años, que se llama Los narcos gringos. Jesús Esquivel, y en donde él cuenta cómo funciona todo el narcotráfico en Estados Unidos. Y está haciendo otro, que se va a llamar, ya le puso nombre, Los cárteles gringos. ¿Verdad? Entonces ahí va a presentar, dice él dio una entrevista este fin de semana, va a presentar la evolución del trasiego de drogas en Estados Unidos con testimonios de quienes han participado en el combate a los narcos y a sus cárteles, que así ya se les llama en el Departamento de Justicia. Por fin les dicen cárteles. O sea, los yanquis ya admiten que en Estados Unidos hay cárteles y no hay un solo operativo contra los cárteles de la droga en Estados Unidos porque están incrustados en las estructuras de poder, del poder real en Estados Unidos. Son parte del poder real, del poder del dinero. Ya les voy a contar algo de eso, espérenme. Dice Esquivel: los medios de comunicación de Estados Unidos no dedican espacio al trasiego de drogas dentro de Estados Unidos, porque eso contradice los argumentos de Trump de que todo es culpa de México y que pareciera que hay una invasión de narcos mexicanos en Estados Unidos, lo cual no es correcto.
¿por qué no le dan difusión los medios de Estados Unidos a los decomisos que hay en México todos los días? Por ejemplo, lo que decía Claudia, la presidenta de México, en su comunicado del sábado, dice: más de 40 toneladas de droga, incluyendo 20 millones de dosis de fentanilo, fueron aseguradas, fueron incautadas por el gobierno mexicano en los últimos 4 meses, por ejemplo. Eso no lo difunden en Estados Unidos los medios, ni las redes sociales. Dice Jesús Esquivel, que hay mucho dato de esto, dice que en un artículo que él publicó en una revista, que alguna vez fue una revista buena, Proceso ahora es cualquier basura, pero bueno, en aquel tiempo, en ese artículo publicó, ¿verdad?, que la DEA admitió la existencia de los cárteles en Estados Unidos. Y dice que le preguntó, después de eso, le preguntó a Blinken y le preguntó al Procurador General de Estados Unidos, de Clinton, pues, que si había cárteles en Estados Unidos, y los dos le dijeron sí, hay cárteles en Estados Unidos. Nadie lo publicó en Estados Unidos. Ya van a entender por qué, sí, ahorita ya lo digo. Dice un administrador de la DEA, que ya murió, que se llamaba Thomas Constantin, le declaró a este periodista mexicano, Jesús Esquivel, lo siguiente: escuchen esto. El día que se investigue a la dependencia de crédito en Estados Unidos, se viene abajo American Express. El día que se investigue la fuente del dinero que maneja American Express, por ejemplo, se derrumba, porque se va a saber de dónde sacan los reales. Y dice Jesús Esquivel: imagínate lo que ocurriría si un periódico de Estados Unidos investiga, como el Wall Street Journal, pues, hace una investigación financiera durante un par de meses y llegar a la conclusión: el Bank of America, por ejemplo, está involucrado en el lavado de dinero por remesa, lo cual es verdad. Hay mucho banco de Estados Unidos que se sostiene por el dinero del narcotráfico, del crimen organizado, que también incluye el tráfico de armas, que también incluye no solo el tráfico de drogas, el tráfico de seres humanos, por la vía de la migración o por la vía de esclavitud, la esclavitud sexual sobre todo. Bancos completos de Estados Unidos quebrarían si realmente hubiese voluntad de las estructuras de poder de Estados Unidos de investigar de dónde provienen sus finanzas. Es muy bueno culpar a México porque les conviene, dice Jesús Esquivel, pero los medios estadounidenses tienen mucha culpa. Oigan esto, qué interesante. Yo pasé varios meses con unos reporteros del New York Times que queríamos hacer, por iniciativa mía, un reportaje sobre el tema del fentanilo, cuando todavía era muy poco conocida la palabra fentanilo en Estados Unidos. Y cuando llegamos al punto en que en el tráfico y la producción de fentanilo, oigan esto, estaban involucrados los servicios de paquetería de Estados Unidos como Federal Express y UPS, The New York Times dijo que ya no le interesaba el artículo. O sea, UPS, con otro, PBS, y la otra, ¿cómo que se llama? DHL. Trasiegan droga. Te mandan una caja de fentanilo, pues, de un sitio a otro. Saben que es fentanilo. Tienen complicidad en el servicio de aduana de Estados Unidos. Les pagan un montón, mucho más de lo que vale el servicio ordinario para vos o para mí. Ellos saben lo que están traficando y lo trasladan de un sitio a otro, dentro de Estados Unidos o de un país, México, Canadá, cualquier país, hacia Estados Unidos. Los servicios de paquetería de Estados Unidos, en complicidad con la Agencia Federal de Aduana. ¿Estamos claros? Y luego le echen cara a Jesús Esquivel y que han hecho en salud pública, que también se lo dice la Claudia Sheinbaum,
¿Qué han hecho en salud pública? El otro día el Ministerio de Salud clausuró hace como un par de semanas, ¿no?, a varios centros privados que supuestamente rehabilitaban alcohólicos o drogadictos. Y lo que hacían era un maltrato terrible y cobrar por todo. Por fin los clausuraron porque nosotros conocíamos denuncias de esos centros desde hacía mucho tiempo. Y abrió el Estado de Nicaragua, abrió uno, el primero, ahí en Ticuantepe, que es muy lindo, por cierto. Entonces ya sabes, si tenés un chavalo, el Estado de Nicaragua se interesa si vos tenés un chavalo que anda perdido en la droga o en el guaro. O tenés un pariente, un chavalo, no importa, llevarlo allá a Ticuantepe, ahí está el centro, es gratis. Y te le van a ayudar. Y te lo van a rehabilitar. Hay centros privados que son buenos también, que son carísimos, por cierto. Conozco uno que cobra $3,000 mensuales, $3,000 mensuales. Y sí, lo rehabilitan. Sobre todo los hijos de los ricos, ahí van. Los hijos de los ricos que se han metido a esos caminos sinuosos. Porque es verdad, si la droga en todos los países es un problema. Así que, y nosotros no somos la excepción. Claro, aquí la incidencia es ínfima comparada con Estados Unidos. Pero aquí el Estado de Nicaragua le interesa. ¿Por qué? Porque el Estado de Nicaragua ha colocado como centro de sus políticas al ser humano, no la mercancía. Y por eso abre lo que abre. Y está el centro de aquí pues, por el hospital, donde era el hospital militar, es contra alcohólicos, ¿verdad? Creo que eso es lo que dice. También del Ministerio de Salud, es decir, porque hay un interés, hombre, porque es la gente. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar hoy? No se sabe. A las 9 de la mañana, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tenía la mañanera que inventó Andrés Manuel López Obrador a las 7 de la mañana, también ella, pero anunció ayer de que lo va a hacer hoy a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Va a haber ese encuentro telemático entre Trump, Trudeau y la Sheinbaum. Ese Trudeau es cualquier babosada, pues. Entonces se la está dando muy nacionalista, que iba a Canadá, que no sé qué, porque está listo y servido su partido en las elecciones. Tal vez ahí logra conservar el poder, pues habrá que ver. Pero bueno, pues. Y quiero cerrar con un par de hechos que han sido poco difundidos. Pero son una bomba, pues. Hombre, Elon Musk es un tipo despreciable, es nazi, es sionista, es un tipo despreciable. Pero ha sacado ha levantado la tapa de 2 alcantarillas este fin de semana. La primera alcantarilla que levantó que dice que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos le pagaba a cualquiera con solo que recibiera la orden, sin importar incluso si fueran organizaciones terroristas. Entonces venía a Estados Unidos, sacaba el Departamento del Tesoro, autorizaba el cheque, tomaba, dale a fulano, sin investigar ni nada, solamente porque se lo decían. O sea, tenía instrucciones de aprobar siempre los pagos, incluso a grupos fraudulentos o terroristas conocidos. Literalmente, dice Musk, nunca denegaron un pago en toda su carrera, los funcionarios del Departamento de Tesoro. Les costó a Musk entrar allí, tuvo que haber una orden ejecutiva de Trump, y como consecuencia renunció el funcionario de carrera, el burócrata de mayor nivel del Tesoro, que se llama David Lebrick. 6 billones de dólares anuales autorizaban en el Departamento de Tesoro para distintos programas de gobierno, etc. Y, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. De acuerdo a las cifras que tienen en el Congreso de Estados Unidos, a Ucrania le han dado 180,000 o 200,000 millones de dólares para hacerle la guerra a Rusia. Sale diciendo el títere el payaso de Zelensky, dice, miren, yo no sé dónde están esos reales. A mí me han llegado 80,000. ¿De dónde sacan que son 200,000? No sé, pero yo no sé. A mí no me han llegado eso. Sale diciendo Zelensky. Entonces ahí va a haber un escándalo, ahí vas a ver. O sea, centenares de millones, decenas de millones de dólares, supuestamente que iban para Ucrania y que se los robaron. Ahí vas a ver. Entonces, esa es la primera alcantarilla que destapó. Y la segunda, la destapó ayer, es la de la AID.
La AID, todos sabemos en América Latina que la AID es el brazo de la CIA para subvertir el orden, sobre todo en países o en países cuyos gobiernos no son dóciles a Estados Unidos. Todos lo sabemos. Aquí en Nicaragua la AID se dedicaba a financiar un montón de ONG que conspiraban contra la revolución y contra el pueblo de Nicaragua. Y eso lo sabemos todos. Aquí. Pero además esto viene de denuncias, yo me acuerdo de denuncias similares desde los años 60. Tenía otro nombre, la AID después lo cambiaron, le cambiaron la manera. Pero desde ahí empezó. Todo el mundo sabe que para eso sirve la AID, es un brazo de la CIA, está manejado por la CIA, está dirigido por la CIA. Todo el mundo lo sabe. Entonces viene Trump y dice, se quieren lavar la cara, ¿no? Los yanquis son así, los imperialistas. Pues. Recuerden, este tipo es un racista, hitleriano, sionista, un tipo despreciable, Elon Musk. Viene el tipo y dice que la AID está manejada por una mafia de izquierdistas, de marxistas, porque quieren lavarse la cara. No somos nosotros, son los comunistas los que manejaban la AID. ¿Cómo esto ocurre simplemente estupidez? Pero bueno, se lo creen, algunos gringos se lo creen. La calificó como una organización criminal, nido de víboras marxistas radicales de izquierda que odian a Estados Unidos. Pero lo que él le quiere es encubrir lo que descubrieron ahí, pues. Te voy a dar un ejemplo. Perdón. A la dirigencia de la contrarrevolución en Venezuela, que cuando inventaron a Juan Guaidó de presidente, incluso abrieron embajadas en Estados Unidos, en Europa, no sé qué. Entonces le dieron a una parte de la dirigencia le dieron 160 millones de dólares. Entonces, el tipo que la manejaba tenía una vida de opulencia y de lujo en España que no jugando, era embajador en Estados Unidos. Pero ¿cuánto de eso le quedó a esa oposición y cuánto se quedaron los funcionarios que se la dieron? Que ese era el otro negocio. ¿Te acordás que aquí denunciamos hace como 2 años? ¿Cuándo fue eso? Cuando denunciamos cómo se manejaban los fondos de la AID con la mujer de aquel baboso que se la da de analista. Débora se llama la mujer, el tipo ya ni me acuerdo, que era la de la AID. Se quedaba con una parte, compraron mansiones ahí en Estados Unidos, aquí otra. Así se manejaban los reales. O sea, esa olla de una alcantarilla nauseabunda que la ha destapado Elon Musk, a saber dónde va a quedar. Algunos dicen que va a desaparecer la AID, incluso cerró la cuenta en Twitter, en X, pues, de la AID, porque como él es el dueño, la cerró. Y dicen que van a cerrarla, otros dicen que la va a absorber el Departamento de Estado. Como quiera que sea, esa es una cloaca. Tenía un presupuesto de 50 mil millones de dólares con actividades en más de 100 países. En una ocasión, el exdirector de la AID, John Gilligan, admitió que la agencia estaba infiltrada de arriba abajo con agentes de la CIA. La idea era plantar operativos en cada tipo de actividad que teníamos en el extranjero, gubernamental, voluntaria, religiosa, de todo tipo. Aquí venían, me acuerdo, había veces venían voluntarios de la idea y andaban no sé dónde, todos eran potenciales agentes, o sea, los querían reclutar, chavalos de Estados Unidos, todos ingenuos, los mandaban como voluntarios, pero cuando regresaban, agentes. Lo que hicieron en Venezuela, la ID tiene chorrea, lo que hizo en Bolivia hasta que Evo Morales lo corrió, rompió con Estados Unidos y corrió la ID y lo otro que reventó es que la ID financió experimentos en seres humanos y es responsable muy probablemente de la creación del COVID. Es una bomba atómica. Vamos a ver si la difunden lo suficiente los medios al servicio de los yanquis. Vamos a ver eso. Lo que hizo en Cuba, la ID, igual. Pero ya saben, pues, financió disfrazado de investigaciones. Y era, incluyendo el laboratorio de Wuhan,
Y era para crear virus capaces de utilizarse como arma biológica. Lo hicieron. En Ucrania descubrieron un montón de laboratorios. Cuando entraron las tropas rusas, destruyeron algunos, otra parte la lograron desmantelar. Canalizó $53 millones a Eco Health Alliance para apoyar la investigación en el laboratorio de Wuhan sobre la mejora de la función de los coronavirus, lo que probablemente condujo a la creación del COVID-19. ¿Estamos claros? Lo que hizo en Cuba, lo que ha hecho aquí en Nicaragua, lo que han hecho en Bolivia, en México. Ahorita con López Obrador, lo anunció López Obrador, en Guatemala, en Honduras, en todas partes. Así que la idea ha sido un instrumento de intervención. Viene Bolenmos, dice que está infiltrada por marxistas. Siempre se quieren lavar la cara a costillas de los demás, ¿verdad? Recuerden, en los yanquis no hay que confiar ni tantito así. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.